Estamos a 143 días del arranque de la máxima justa deportiva en lo que se refiere al fútbol. 143 días que van a transcurrir como agua entre las manos porque todos los aficionados a este deporte esperan con ansias el silbatazo inicial del partido inaugural. Esperan con verdadera emoción ese 11 de junio en punto de la 1 de la tarde, momento en el que las selecciones de México y Sudáfrica se verán las caras en el Estadio Ciudad de México. Pero por ahora los mexicanos también estamos pendientes de la preparación del equipo tricolor comandado por el vasco Javier Aguirre. Las miradas están puestas en los juegos de preparación de esta semana frente a los combinados de Panamá, que será este jueves, y el domingo contra Bolivia, ambos en calidad de visitante, sin seleccionados que juegan en el extranjero y solo con jugadores de la Liga MX. El deseo es que la escuadra mexicana despeje dudas, convenza a la afición y muestre el verdadero potencial que nos brinde esperanza y que nos permita soñar con lo que para muchos es aún inalcanzable: trascender entre las potencias futbolísticas mundiales. Esto es Unife Deportes, somos pasión. Y estamos listos como cada lunes aquí en Unife Deportes, somos pasión. Ahora 143 días de la justa mundialista y como siempre, como cada semana, los especialistas en esta mesa que le ponen siempre un toque especial, pero además un invitado especial que está aquí a mi lado izquierdo, pero más adelante haremos la presentación formal y hablaremos de su trayectoria. De momento, saludamos a quienes nos acompañan semana a semana. Comenzamos con Brenda Flores. Brenda, muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Charlie? Bienvenidos a Unife. Quédese con nosotros porque efectivamente tenemos a un gran invitado que ya lo estaremos presentando más adelante. Platicaremos de todo lo que está sucediendo en la Liga MX. Y sí, las Chivas Rayadas del Guadalajara, no hay información de cuándo habían estado en primer lugar. Pero después de 3 fechas, las Chivas Rayadas del Guadalajara se encuentran en la primera posición. Ya estaremos platicando de esto y muchísimos más temas. Bienvenidos. Y a Brenda Flores le andaba por hablar de lo que de las Chivas, de cómo se encuentra, porque como dices, no es común ver a las Chivas en primer lugar. No hay información, pero bueno. Está con nosotros también Poncho Vera. Poncho, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un placer estar aquí. Más que bonita está la entrada del programa. Felicidades a toda la gente de producción porque la va gran trabajo. Somos pasión. Y bueno, hablamos obviamente de la selección nacional, de estos juegos de preparación, muy sui generis, ¿no? Por el hecho de que cuántos de los que van a estar ahí en realidad van a estar en la cancha en el partido inaugural. Pero bueno, es lo que hay, no hay de otra. ¿Por qué? Porque pues, no es fecha FIFA. Yo creo que ahorita hay que aprovechar lo que se pueda. Y de lo que sí podemos hablar es de Sudáfrica. No sé si vieron al equipo sudafricano en la Copa Africana. Es un desastre, ¿eh? Yo ahorita lo firmo, ¿eh? México le va a meter 4 o 5 en la inauguración en el Azteca sin ningún problema. Y ya estamos Es un equipo de veras. Sí, muy frágil, muy débil. Es el menos africano de los africanos. Así es. Ya estamos platicando, gracias. Y también con nosotros, como cada semana, Javier Mújica. Muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Pasaron 3 jornadas, un torneo que va a ser muy raro, muy rápido. De repente comienza, luego fecha doble, ahora descansan, pero algunos, por ejemplo, de Chivas aportan muchos jugadores, no van a ir al Mundial. La mayoría, creo que el torneo va a ser un poco raro, todo el mundo ya pensando en el Mundial, pero va a estar bueno sin duda y se acerca ya algo que a mí me preocupa. Yo sigo viendo videos y fotos del Azteca y ya se inaugura en 2 meses y medio. Y parece que pues, ojalá se apure, todo ¿no? sigue igual. No se ve, tiene razón y es un buen Es el 28 punto. de marzo, estamos a 2 meses y cacho. Pero como buenos Para mexicanos que de venga último Cristiano minuto. Ronaldo a ver Mira, lo que hemos hecho. En el 86 se dijo, ¿no? Porque llegó de rebote la Copa del Mundo de México. Sí, por Con Juan un López. bote de pintura arreglamos Al todo. final, no ahí. pasa nada. El día del partido soldándole. Falta el ex pintura y ya, no pasa nada. Bueno, pero falta que de ¿Quién verdad se dé venga cuenta? Cristiano Ronaldo porque ya se habla, hay algunas dudas de Sí, de él. que no está en el contrato y demás. No, lo que pasa es que quería la Federación Mexicana que estuviera en el contrato, pero obviamente pues, la Federación Portuguesa, que es una federación seria, dijeron, oye, nosotros no podemos garantizar de ninguna manera eso, es decisión del entrenador, ¿no? Así es, así es. Entonces, es muy probable que venga,
pero no es 100% seguro, no está. Bueno, y como ya le adelantábamos también hace un momento, el día de hoy, este lunes, nos acompaña un exfutbolista y técnico. Nos acompaña Rafael Jardón, pero vamos a escuchar, a ver un poco de su trayectoria. Rafael Jardón Castañeda debutó en 1985 en el Atlante y estuvo un lapso de 5 años. En 1990 se fue a los Tiburones Rojos del Veracruz, en donde militó a lo largo de 2 años. Ese mismo tiempo fue el que estuvo con el Toluca de 1992 a 1994. Posteriormente, vistió la casaca del Morelia. Finalmente jugó en Guerreros de Acapulco. En el año de 1989 jugó con la selección mayor. Sabe lo que es el trabajo como director técnico desde Fuerzas Básicas, ya que tiene una larga carrera en inferiores, tanto en clubes como en la selección mexicana. Se le recuerda como el auxiliar técnico de Jesús Ramírez en el Mundial Sub-17 en Perú, en donde México ganó la Copa del Mundo tras vencer en la final a Brasil. Qué mejor que alguien que sabe lo que es vestir la playera nacional y trabajar en todas las categorías de nuestro fútbol. Uno de los protagonistas de un título para el país muy recordado en la Sub-17 está con nosotros. Bienvenido a la mesa de Unife Deportes. Somos pasión. Rafael Jardón Castañeda. Rafael, bienvenido. Gracias, Rafael, bienvenido. Esta mesa de Unife Deportes Somos Pasión. Oye, qué campeonato, ¿no? El que viviste de cerca, un campeonato pues juvenil, pero te tocó vivir esa experiencia, ¿no, Rafael? Bueno, gracias, Poncho, Carlos, perdón, Poncho, Brenda, Javier. Gracias, sí. Hemos estado muy cerca con Chucho desde que fuimos compañeros, desde el año 86 aproximadamente. Después una etapa en Veracruz. A mi retiro del 98 comienzo a trabajar con él en Atlante, él era el director de básicas, y después en la selección. Creo que el trabajo de Chucho ha sido muy valioso, aperturó cosas nuevas en lo que son selecciones menores, porque Chucho es un hombre que tiene una gran visión, es un hombre que sabe delegar, es un hombre que es muy simple y eso simple lo convierte en algo poderoso. No es un tipo que te ponga el pizarrón y que te meta muchos conceptos. Es un hombre que convence con palabras y es un hombre muy visionario. Entonces, se vivieron cosas muy bonitas. Ahora llama la atención, ¿no? Que tanto Chucho, ¿no? Como el caso del Potro, ¿no? Pues los dos entrenadores que han conseguido un campeonato de la FIFA, obviamente tú como auxiliar, que ninguno de los dos esté ahorita dirigiendo, ¿no? Eso a mí me parece de llamar la atención, porque estamos hablando de un país como el nuestro, en el cual pues no es que tengamos muchos logros como selección, ¿no? Y los dos que han resultado campeones, ahorita ninguno de los está trabajando, ¿no? Como me llama la atención porque sí, hace unos días pensaba en eso, viendo los resultados de los equipos de las selecciones menores, y creo que la federación pudiera dialogar, ¿verdad? Tanto Chucho como Raúl tienen su mérito, todos. Realmente me siento privilegiado porque en la etapa de la transición yo recuerdo que viajé a Jamaica. Chucho me dice, vete con la 20. Había una gira por Jamaica y yo aterrizo en Jamaica y abro el internet y dice Chucho en el América. O sea, nos fuimos al América. Entonces Chucho le dice a Guillermo Cantú, Rafa conoce todo el proceso de la sub-20, se puede quedar, falta un mes para poder hacer la eliminatoria, y él conoce bien el equipo. Conocía yo bien a la 20 y conocía la 15 que se convirtió en la sub-17. Son los dos equipos que yo estuve trabajando mayormente con César Vega, y Chucho estaba con el Harlem enfocado en la sub-17. ¿El Harlem Medina? Sí, aparece Chucho en el América, hablo con él, ¿qué está pasando? Dice, no, tranquilo, vamos a ver qué sigue, tú concéntrate en lo que tienes que hacer, y ya en una semana o dos vemos qué va a pasar. Entonces nos terminamos yendo al Club América. Le dejamos el trabajo a Raúl de la sub-17 que él tuvo, y del listado que le entregamos, mayormente yo viajé con ese grupo 21 viajes. Le dejamos el equipo y creo que un 97% de los jugadores fueron de los clubes. Tampoco nosotros los fuimos a ver, los clubes nos enviaron.
porque era un poquito más complicado viajar, ver. Entonces, atinadamente, hablando con los directores deportivos, envíame tus mejores 2. Y desde un principio creo que también hay que reconocer en el segundo campeonato mundial lo que los directores de los equipos nos enviaron. O sea, formamos un gran equipo. Después de un trabajo y de esta transición al Club América se queda un listado con Raúl y de ahí él continúa el O sea, trabajo. en aquel entonces, perdón, era más, o sea, los equipos les mandaban a los jugadores y ustedes los observaban, o sea, ellos hacían su preselección, digamos, los clubes. Ajá. En el caso de esa selección fue así. Wow. Nos mandaron los 2 mejores. Mira, no me la sabía. Que no está mal, ¿no? En ese caso, sí, porque quizás no había tanto apoyo, diríamos, ¿no? Desde que fue el campeonato de Perú, Chucho, la verdad, lo quisiera decir como un reconocimiento, porque Chucho en la cajuela de su vehículo llevaba los cornflakes, la leche. O sea, traía el todo cereal. para el... Y en un atenderlos. lugar en Ajusco, en un lugar en Ajusco de un amigo de Chucho, ahí se hacían las concentraciones en un principio. O sea, había una inversión. Chucho ponía Los no cornflakes. solo- El problema de los cornflakes, man. Claro. Los cornflakes. ponía muchas cosas, pero se hicieron muchos esfuerzos. Yo creo que todo lo que siembras Se lo cosecha, cosechas. de acuerdo, mi y querido. cuando, si ustedes recuerdan, cuando se viaja, Chucho dice, vamos a ser campeones. ¿Sí? O sea, tenía muy claro lo que quería, Tenía muy ¿no? claro. Eso es importantísimo, tener estipulados los objetivos. Y yo te pregunto, Rafa, ¿qué tan complicado, ya hablando de la Liga MX, hablando de selección, hablando de nuestro fútbol mexicano, tú como formador de talentos, ¿qué tan complicado es formar un futbolista mexicano? Porque se habla de que, bueno, que el director técnico debe de consentirlo, que al mexicano no le gusta que le digan a lo mejor las cosas de manera específica, como que le hablen suavecito, que le hablen bonito. ¿Qué tan complicado, a qué situaciones te has enfrentado al ser formador de talentos? ¿Crees que el futbolista mexicano sí es complicado y que por eso nuestro fútbol termina por no trascender? Yo, mi experiencia en los años que estuve en el Club América, en Atlante, en la selección, que fueron más de 18 años, en estas 3 instituciones, yo he podido ver que hay una gran capacidad. Te pongo un ejemplo, el jugador joven, 18, 16, 15 años, 14 años, está muy abierto a aprender. Y sobre todo si tú lo sabes encaminar, que el fútbol no lo es todo, el jugador te empieza a responder. Del lado del jugador, yo creo que va también la familia, el entorno de la familia. Yo les puedo decir que tengo muchos jugadores aquí en mente, que sus entornos no eran los mejores y que uno tenía que trabajar con los padres también, con la familia, no solamente la parte deportiva, ¿no? Usted recuerda a Arnold Rivas, ¿no? Para mí el mejor delantero que yo vi en selecciones menores. ¿Ah, sí? ¿Tanto Arnold Rivas para mí Sí, era el fue de mejor. lo mejor. Con un frenado de 100 a 0 en menos de 50 segundos, con un cambio de dirección como el de Messi. Y quizá no despuntó. No despuntó, no despuntó y eran momentos... Así hay varios, ¿tú crees? Bueno, Yo creo se que sí, pierden en el se van diluyendo, pero también hay otros como el Pato Araujo, que fue el primer jugador mexicano en levantar una Copa del Mundo, que Chucho se sentó en una piedra en Colima, en una piedra a ver un partido, le dice al entrenador, oye, fíjate que el central es muy bueno. Dice, sí, el 4. Dice, no, el gordito. Le dice el número 22. Ah, dice, no, pensé que no. Lo vio, porque el Pato siempre estaba bien parado, siempre hablaba bien, nunca entraba a destiempo. Luego le dice, ¿dónde vive? Lo va a ver a su casa y lo encuentra podando unas rosas. Vendían flores. venía Trabajador. Era florero. Sí, trabajaba. Después dice, ¿dónde estudia? Y la mamá le dice, estudia en tal escuela. Va a la escuela y le dice, no, es cuadro de honor. Es un jugador, es un hombre que siempre cumple, llega temprano, siempre ayuda. Entonces lo cita y cuando viene al CAR, viene con 2 maletas, una aquí y otra por acá y otra por acá. Y le dice, Chucho, ¿qué te vas a cambiar de casa? No, es que aquí traigo mis libros, aquí traigo mis cosas de la escuela y aquí traigo mi máquina de escribir para hacer mis trabajos. Entonces Chucho dice, este va a ser el capitán. Fíjate bien, o sea, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de valores, Disciplina. de principios de disciplina. Claro. Y yo me acuerdo en una gira en Perú, estaba lastimado saliendo de una lesión previo al campeonato sub-20 en Canadá y el Pato pasaba por el frente de la banca
Chucho, ya estoy, nadie lo mandó a calentar, pero ya estoy y quería entrar como al minuto 60, ¿no? 70. O sea, un tipo diferente. Claro, oye, Creo Rafael, que eso nos hace falta hoy. Sí. platícanos un poco, ahorita ya nos fuimos muy directo al tema que obviamente pues, llama mucho la atención, ¿no? El campeonato del 2005, la comparación con 2011, pero tú, por ejemplo, cuando tú te haces futbolista, Sí. ¿cómo fue el proceso? ¿Quién te descubre? ¿Cómo fueron muchas oportunidades o tuviste de esos casos de 1, 2 y nada más? ¿Cómo fue tu proceso? Yo empecé a jugar en un club en Iztacalco. Yo vivía en Tlalpan, en Xola. Y en el desnivel de Cádiz y Víctor Hugo, entre Viaducto y Xola, ahí jugábamos en la noche. Jugábamos los de Álamos contra los de Moderna. Ahí nos reuníamos a jugar. Después entré a la Escuela del América. Mi hermano Fidel estuvo jugando 10 años en el Club América. Me consiguió una beca en la Escuela de Fútbol. A mí me ayudó mucho Enrique Borja. Okay. Fue una persona que me ayudó mucho para poder desarrollarme. Tuve gente que, la verdad, amé. El Monito Rodríguez, Pichojos Pérez. Hombre, mira. Yo era un personajes, era un extremo izquierdo y me dice Pichojos, tú vas a jugar de lateral en el fútbol profesional. Y yo me enojaba. Pero ese hombre tenía una vocación. Para Creo que esa es la encontrarte. palabra, la vocación de personas que te van guiando, que te van diciendo, mira, esto no es correcto, vete por aquí. Pero Enrique Borja, ¿en qué sentido te ayudó? Que es un Porque tipazo, don Él era Enrique, el ¿no? director de la escuela de fútbol. Era el director de la escuela de Sí. fútbol. Ah, ok. Y atinadamente Porque él nunca llegó a directivo del América, ¿no? Él estuvo obviamente en el Necaxa, en Tigres, ¿no? Pero, Sí. pero en la América creo que no fue directivo. No sabía eso de Sí, la la escuela. Y Panchito Hernández siempre, Con algo Panchito. muy atinadamente que hoy creo que pudiera ser algo. Panchito, muy visionario, ponía a los jugadores del primer equipo con los niños de la escuela de fútbol. Un día a la semana creo que era, que vinieran al Club América. El que jugaba en el Azteca el domingo y que los niños veían era el entrenador o representaba ahí al equipo, ¿no? Ajá. Se Yo sentían jugaba. vistos, ¿no? Sí, y que Claro. el niño dijera, aquí conmigo está Brailovsky, por decirlo, Lalo Vacas. Mi entrenador era Hugo Salazar, el portero. Y yo jugaba en un equipo que se llamaba Dobermans. Órale. Y ahí estuvo Beto Salazar, que después fue director de En la Jugada, creo. Sí. Su papá era chofer de Azcárraga, y ahí hubo un tema ahí bonito, pero de vida, ¿no? Temas de vida. Pero creo que algo que deberíamos de tener bien presente hoy, la vocación del formador. Que el formador realmente pueda tener esa preparación, bien esos conocimientos, pero que también tenga eso Esa calidad humana, ¿no? que le pueda vertir a los jóvenes, a los niños. Sí, porque al final de cuentas son chavos que son personas que están formando Sí. un carácter y eso se demuestra en la cancha, ¿no? Pero ¿de quién depende el seguimiento, Rafael? Porque puede haber talento, como tú lo dices, jóvenes que después pasaron desapercibidos. pierde, ¿no? ¿De quién depende? ¿De los clubes, de la federación, de la familia, de los formadores? Porque si llegan a bloquearse esos talentos, pues algo falló. ¿Quién falla y a quién corresponde impulsarlos de verdad? Claro, yo creo que es un todo, ¿no? Yo reconozco, no quiero, yo he estado en Pachuca muchas veces, hacen un excelente trabajo. La verdad, tienen gente muy preparada. Acaban de inaugurar, me invitaron a la inauguración del ART de mujeres y eso es impresionante, ¿no? ¿Qué es el Entonces, arte? Es El ART es el centro de alto formación, de alto para, rendimiento. para los equipos femeniles. Femenil. Art. Sí. Sí, tienen un proyecto impresionante. Entonces, desde ahí creo que la institución... Y que se los prometieron justo si ganaban el título. Sí, exactamente. En cuanto sean campeonas, los vamos Entonces, explicaba a dar el presidente que en 3 meses dijo, no, les tengo que entregar esto porque van a ser campeonas, y bueno, Sí. lo cumplieron, ¿no? Pero creo que ahí la institución debería de estar muy inmersa en lo que es el desarrollo de los jóvenes y no solo ver el talento. En mi experiencia yo vi muchos jugadores en estos 18 años que solamente se ve lo deportivo, es decir, tengo 30 jugadores en una categoría y termina el ciclo, hacemos una evaluación, pero si llegaron 3 que son mejores, esos 3 se van. Pero muchos de ellos se van y no nos preocupamos por si están en la escuela, por si están... ¿Qué están viviendo en ese viviendo. momento, no? Sí. ¿Cómo está su familia, no? Sí, ¿Y cómo creo que está? eso es bien importante. Por eso pongo de ejemplo al Pato, porque... Pero aquí el tema, no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Pero al final de cuentas esto se ve como un negocio, ¿no? Sí. Y en gran parte lo es, porque Sí. es un club
pues, es un negocio, es una empresa Sí. privada. Entonces, desafortunadamente, pues, y más con esto de los torneos cortos, por ejemplo, tiene que ser todo muy inmediato, ¿no? muy Y resultados rápido. muy inmediatos, muy rápido. Está el asunto, y tú lo sabes muy bien, de los extranjeros. ¿Qué piensas de tantos jugadores extranjeros? Que ahora se incrementó una plaza, ¿no? De hecho, ¿no? Con pretexto del Mundial. ¿Qué piensas de que haya tantos jugadores extranjeros, tantos? Que haya Bueno, ni pues, hablar. prácticamente carta libre para que... Ni hablar del tema, ¿no? Porque creo que al menos lo que hemos visto que en México hay una gran capacidad desde los jóvenes y creo que eso golpea mucho el desarrollo, ¿verdad? O sea, se van cerrando puertas y los jugadores terminan en las ligas de segunda, en la liga de expansión. Sí, pero estarás de acuerdo que hay jugadores de extranjeros que enriquecen mucho, ¿no? Y aumentan el sistema de competencia, ¿no? Para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador de primera división en México? O sea, de todos. Bueno, de clubes. es muy difícil, lo que pasa Pero es que... bueno, alguno de bote pronto. Creo que en mi Para mí, época Caviño. yo puedo decir Cardoso. Caviño, por ejemplo. Yo vi jugar a Jorge Comas, para mí era Sí, impresionante. era muy no, bueno, pero ahí está. A lo que voy es que si pensamos de los mejores jugadores en la Liga MX, sí están los mexicanos, pero es natural pensar en un extranjero. Sí. O sea, el problema no es que lleguen esas grandes figuras. Pero si hablamos de la historia del fútbol mexicano, porque una etapa no puede ser la que yo viví, la que vi, pero un Reynoso, un Cardoso, De extranjeros. no los puedes dejar de mencionar. Ya está Hugo Sánchez, Caviño, obviamente. Hugo Sánchez. Sí, digo, a ver, el Rafa Márquez quizá no entra tanto en la plática porque él Se fue brilló rápido. más. Pero en estamos hablando de Barcelona. muy poco extranjeros. aquí en México. Extranjeros. No. De jugadores. Jugadores, extranjeros. o sea, jugadores, sea mexicano o extranjero de la Liga MX. A ver, uno que les venga a cada uno aquí a la mente. El mejor, o sea, si te dan, este es el mejor. Así es una encuesta Ponchovsky, así de bote pronto. Tú Híjole, dices, pero extranjero o Cardoso. mexicano. No, el que sea. O Alex Aguinaga. Jugador de la Liga. Oh, que la canción. No, pues. Por eso, ya dijo Cardoso. Para mí, Alex Cardoso. Aguinaga. Aguinaga, no, pues se puede repetir. ¿Tú? Cardoso. Yo creo que Cardoso. definitivamente. Cardoso. Bueno, yo me voy por Hugo, la Hugo, verdad. mira. Para mí, Yo miré por Caviño, fíjate. Sí. O sea, pero Hugo Sánchez también, pero a lo que voy es que sí, no podemos pensar en una Liga MX competitiva sin extranjeros. Exacto. El problema es que ya son muchos, ¿no? Y entonces creo que se desvirtúa De calidad, un poquito ¿no? el asunto Más- de Sacrificas la calidad por la cantidad. Y entra la parte del negocio de los promotores. ¿Y cuántos vienen 6 meses? Sí, ¿cuántos Guiñac, Y no? se Vienen regresan y- porque y vienen a Bravos, vienen a Querétaro y no pasa O a Pumas, o a América, o a absolutamente Cruz nada. Azul. Por ejemplo, a ti te tocó la época de ascenso-descenso, que el ascenso, las finales eran unos partidazos, los estadios llenos. Sí. Hoy van las familias. Son tristísimas las transmisiones con ascenso. ¿Tú qué piensas de eso? Quiero pensar que tú te vas por el lado de que debería regresar el ascenso. Yo creo que sí. Es algo que no, de forma natural, no, el jugador no lo, o sea, tú te preparas para un partido, después para una liguilla, para un campeonato, y si no hay ese incentivo, puede haber recursos, pero realmente cuando tú estás en un campo, cuando tú te metes a un partido, cuando tú estás, ni te fijas cuánta gente hay, primero, y después tú ya no te estás fijando si te van a dar una prima o vas, tú quieres ganar. No, pero además la competencia, ¿no? A Y final ahora, de cuentas. si tú o quieres sea, ganar para no subir, pues como que se pierde un poquito la... No, claro, obviamente, ¿no? pues, o sea, es deporte profesional y por lo tanto tiene que ser competitivo. Sí, Y pero eso también quiere pues, decir. es económico. O sea, haz de cuenta que sí, es un Cruz negocio, Azul va a construir su estadio y de repente se baja, ojalá que no, pero baja la Liga de Expansión. Obviamente ellos Claro. protegen sus inversiones. Esa es la esencia y ese es el espíritu de que no haya ascenso y descenso, de que los jugadores apuesten por mejores estadios, mejores contrataciones, Sin importar si no en que tienes una pueden- liga de Sí, calidad. No importa. Sí, No baja importa. la calidad, claro. Ese es el sacrificio. Pero ese es el espíritu de esa, Pues de esa sí, regla, ¿no? Pero que muy mal Sí, enfocado. claro. O sea, porque a final de cuentas, si nos vamos a históricos de Europa, por ejemplo, o sea, podemos pensar en muchos equipos de primera línea que han descendido. Sí, sí, Llámese Liverpool, E incluso llámese Sudamérica. Atlético de Madrid. No, si quieres nos vamos. Sí. Y obviamente, y bajan, pero pues obviamente está el hambre de querer subir, ¿no? Sí, Y la regresan competencia. rápido. Y fíjate, en la liga, en lo que sería la segunda división, le llaman la... Expansión. No, en España, por ejemplo, la Hypermotion, algo así le llaman ahora actualmente, y ves los estadios y normalmente están llenos. Hay apoyo ahí. Claro, por lo Ahora, mismo. después de lo que decía Poncho, ¿no? Que nos preguntaba a cada uno
qué futbolista ha marcado, ¿no?, en nuestra Liga MX. Y en la actualidad no se habla de uno que sea, que arrase, que supera a todos estos que hemos mencionado. Yo creo que Guiñac sí ha hecho lo propio. ¿no? Pero yo te pregunto, después de todo esto que hemos dicho, ¿tú crees que nuestro fútbol mexicano vaya en retroceso? Bueno, yo creo que hay una crisis, eso creo que lo hemos notado todos. Pero no podemos dejar de ver jugadores que tienen una gran calidad. Sí, eso también claro. hay que reconocerlo. Bueno, que son muchos, yo digo, bueno, nos está limitando mucho a los mexicanos. Pero creo que también es bueno. Porque ¿cuántos no hay seleccionados en Conmebol, por ejemplo? O sea, la Liga MX, o Sí, sea, sí. en Ecuador, en Colombia, o sea, Sí, sí, tenemos una varios. cantidad de jugadores. Yo creo que el problema es que sí llegan mucho y es cuando se vuelve un negocio ya medio descarado de los promotores. ¿no? Vamos a continuar con esta plática, sin duda una charla bien interesante con Rafael Jardón, pues toda una vida en el fútbol y que además, pues obviamente nos lo está compartiendo. Vamos a regresar y ahora vamos a platicar sobre la selección mexicana de fútbol, específicamente los partidos de preparación que vienen a lo largo de esta semana y bueno, a 143 días de la justa mundialista. Regresamos con Unife Deportes, somos pasión, no se vaya. Estamos de regreso, Unife Deportes, somos pasión. Y bueno, gracias a Rafael Jardón que está con nosotros platicando sobre todos esos temas, pues de su trayectoria que sin duda resulta interesante y una lección para todos quienes aspiran a ser futbolistas y nos están viendo en este momento. Pero también vamos a hablar de la actualidad de la Liga MX. Ya nos adelantaba Brenda Flores porque bueno, lo tenía que decir, no, era imposible que no lo dijera. Las Chivas es el actual líder del fútbol mexicano. Tres Pues de tres jornadas. En 3 jornadas, pero bueno, pues tres de tres. ya los emociona a los chivermanos, ¿no, Brenda? Sí, es ¿Ya? que la verdad lo que decía hace unos momentos, ¿no? Es muy raro ver, aunque Poncho me va a decir, es que apenas van 3 jornadas, no te ilusiones. Bueno, el torneo pasado demostraron que poco a poco fueron trabajando con Milito y no hay un dato de cuándo las Chivas después de 3 fechas habían estado en primer lugar, ni cuando fueron campeones en 2017, No, que pero fue déjate con, eso, con Matías que Almeida. No deja de ser anecdótico que hoy estén en primer lugar. Sí. Pero sinceramente Chivas, y lo veníamos diciendo desde la temporada pasada, Dio tintes. no, jugó muy Importantes. bien. Sí. Vaya, tuvo ese bachito en el juego en contra de Cruz Azul. Que fue pero por el pero a penal de final de Chicharito, cuentas, sí. cerró muy bien el Chicharito. campeonato anterior y prácticamente es el mismo equipo, que de hecho lo reforzaron. Bueno, no es el mismo equipo porque, No, prácticamente. porque Se sí le hubo salieron muchas algunos, bajas, ¿no? claro. Pero de los así prácticamente, rápido. Incluyendo Javier, El incluyendo cuadro titular sí se mantiene. Pero Pues, son alrededor hay de... Alonso. Pero alrededor de qué te gusta, no digo, no, 5 o 6 jugadores que estuvieron. Sí, aquí el La tema base. es que al principio no se le daba los resultados a Milito. A mí no me gustaba. La continuidad. Pero poco a poco, y aquí lo que se ve, y de hecho es justamente un buen tema, es que él sí le está dando, siendo argentino, increíble, le está dando mucho peso a los jóvenes. ¿Por qué? Porque dice Eric Gutiérrez, Alan Mozo, Pulido, Conejo Brizuela, Chicharito, adiós. Y vienen los Sandoval, vienen los Camberos, viene obviamente la Hormiga, viene el caso de defensas también, que son canteranos. Tú ves a Chivas, por ejemplo, lo platicamos hace rato, para Poncho, para Charlie, que no le van, solamente va a ser un animador. ¿Tú, por ejemplo, lo ves como candidato? Sí, Yo creo que hay que ir con calma. Mi opinión es que el Campeonato de México tiene esa dualidad que vemos que el arranque puede ser bueno y después en 2 o 3 fechas puedes quedar Se un poquito caen. ahí. Sí, pero yo creo que va bien. Creo que esos jóvenes han respondido, pero realmente el peso mayor es en la liguilla. Claro. Ahí sabemos que se tiene que poner gente con bases.
que sepa manejar un poquito Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no, Daría? Pero eso, mira, porque luego puede ser hasta circunstancial. Sí, sinceramente. sí. Pero yo creo que lo que se le debe de exigir a Chivas, y lo está haciendo muy bien, insisto, desde la temporada pasada, es jugar bien al fútbol. Y lo está haciendo muy bien. Ya que pase la liguilla, pues bueno. Pero mientras tanto, y que han sido partidos no tan complicados, no con rivales de tanto pero peso, caramba, claro. no ha Bueno, pero le entra, ¿sabes qué, Poncho? Le entra, o sea, un gol nada más. Le está entrando a este grupo porque la temporada Bien, pasada, y aquí contra lo Querétaro, comentamos ¿no? Lo metió mucho, el primero. dijimos, es una liga de 4 o de 5, la temporada pasada. Hoy, esos 4 o 5, por ejemplo, la América está hasta abajo. No ha Tigres metido gol en anda a América. media tabla. Y tampoco lo podemos dar por muerto No, a América. claro que no. Pero ya Chivas ya se está metiendo en los primeros lugares, que es lo que le hace falta, porque se una venía. liga de 4, ¿tú la veías como una liga de 4? No. Rafael? Porque se mencionó mucho la temporada pasada, ¿no? Sí, pero Hay Tigres, Monterrey, Toluca Toluca, y- Cruz Azul, porque era lo que Párale estaban de mejor en contar, ese momento. claro. De hecho, muchos jugadores de Conmebol ahora quieren jugar aquí. Sí. ¿Por qué? Porque por muchas razones, lo sabemos. Porque se paga bien. Por la lana, Porque es un buen primero. nivel. Y es una Luego- plataforma para otras cosas, ¿no? Y hemos visto muchos casos. Entonces yo creo que no podemos descartar ningún equipo. Creo que la liga, yo estaba en Argentina, estuve un tiempo viendo cómo se preparaban los jóvenes, viendo algunos partidos, pero no quiero hablar cosas que no vi, vaya, pero es un poquito más friccionado el juego, un poquito más sucio, vaya. Y en México se intenta jugar. Entonces creo que eso lo debemos de valorar. O sea, encerrarlo a 4 no. Ahora, el arranque ha sido bueno para Chivas y lo tenemos que reconocer. Es uno de los Sí. equipos más importantes. Ahora, Rafa, yo creo que es Lo tenemos importante, que- a diferencia de lo que me decía Javier en programas pasados, ¿no? De que ¿por qué la posición en la tabla avanza el que está mejor colocado? Yo creo que hay que darle la importancia y la seriedad desde el partido número 1. De por sí hay juegos insufribles y no ponerle el empeño, no ponerle jornada 1, jornada 3, esperarte hasta la liguilla. No, porque yo luego creo son que los desde puntos, ahora es que ahora que ya no va a haber gánate los play-in. puntos de jornada 1, 2, 3, viene la 4 y juega como si fuera ya la liguilla. Yo creo que también por eso se pierde tanto interés en la Liga MX, porque no Al se le da, principio, ¿no? al principio no se le da la seriedad, ¿no Claro. crees eso? No, y aparte, este arranque hay que reconocerlo, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, hay que ver cómo avanzan en la segunda etapa. Porque yo creo que Chivas es uno de los clubes que siempre tiene que estar ahí. La exigencia de Chivas. Pero de no ha América, estado en los de últimos Cruz Azul. años. Esa es la novedad hoy por hoy verlo ahí, porque queda claro que es un equipo grande, tradicional, pero hace muchos años. No, bueno, el que no torneo, estaba ahí. el torneo pasado sí fue, no sé si Sí, fue circunstancial. que llegó mi No, hijo. El que no, mejor bien, cerró, el que jugando mejor bien. cerró la... Porque con Oscar García, circunstancial, con porque si no el falla, A mí me penal. sorprende que Chivas haya ganado estos 3 partidos. Digo, viendo a los rivales y de acuerdo a lo que venía jugando. ¿Le sorprende a alguien? No, La verdad, el chiste es en febrero. Nos sorprende Eso- lo de digo, América, hay que por ver. Pero ejemplo. estos 9 puntos son vitales. No, o sea, claro. No, Pero, no te esperes a febrero ya. No, pero a lo que me refiero en febrero es que enfrentas el 14 al América, después el 21 al Cruz Bueno, Azul, eso el sí. 28 al Toluca. Ahí ya Ya estás viene más hablando. fuerte. Que si ahí salen bien las cosas, ya estaremos hablando de una realidad, ¿no? Ahora, lo decía Poncho o Brenda. El caso del América, por ejemplo, están buscando, y Jardiné se la ha pasado en conferencias diciendo, va a llegar un nuevo refuerzo, va a llegar un nuevo refuerzo. 3 partidos, independientemente de los rivales, que ahí incluso juega en su contra. No hay gol en el América. No es el equipo de hace 2 torneos, incluso el anterior. Digo, al fin y al cabo llegan a una final. ¿Cómo ves tú este caso ofensivamente del América? Sí, no puedes, yo con mucho respeto, no puedes estar pensando en que va a llegar un jugador y que en él vas a poner tu esperanza. Yo creo que lo interesante de este deporte es el trabajo en equipo. Y creo que el entrenador tiene esa capacidad, ¿verdad? ¿Pero crees que se le acabó el crédito a Jardiné? No creo. Yo creo que son etapas, ¿no? Pero ya no se ve igual, ya no se ve tranquilo, ya se pelea hasta con sus propios jugadores, ya no es Muchas ya no es quejas el al Jardiné, arbitraje. se queja del Antes no árbitro, hacía eso. antes no lo hacía. Es decir, como que ya perdió un poco, ¿no? También. Los clubes entran en momentos de crisis también. Porque así es el fútbol, ¿no? Y hay eso es rachas, parte de ¿no? nuestra vida también, Claro. en todos los rubros. Pero creo que vamos a ver un bonito campeonato, yo creo. O sea, Yo creo que vamos a ver un campeonato muy, muy disputado. que yo creo que sería muy difícil descartar a América. Por Sí, supuesto. O sea, No, obviamente. no, sí. ¿Por qué? Porque tiene jugadores de primera línea. Vamos a ver qué pasa con lo de la liguilla sin seleccionados nacionales.
hay muchas cosas ahí que a mí no me quedan claras. Y, por ejemplo, se está viendo, todavía no se acepta, están buscando que si un equipo queda eliminado, tu equipo calificado puedas pedir que no seleccionado pero que sea mexicano. No, extranjero. No. Es que decían, ese es el tema. Ese es el tema. Porque Chivas, por ejemplo, no entraría. Claro, Chivas sí, es lo que están viendo. Bueno, el asunto es que están viendo que quizás si tú pasas a la liguilla y tienes un seleccionado nacional, que te pueda reforzar con un equipo eliminado. Que te pueda lo cual me parece una payasada. No, perdería seriedad. O sea, la verdad es que no se vea nada serio. Es un torneo, hay que entenderlo así, es un generis porque es la Copa del Mundo. Por ejemplo, en ese tema, a mí me brinca un poco, y es saltándome tantito la liga y yendo a selección, ¿no convenía más para Javier Aguirre que todo mundo jugara liguilla y llegabas con un gran ritmo al Mundial? Pero hay un riesgo también. De las lesiones, totalmente exacto. de acuerdo. El caso, por ejemplo, de ahorita de Vega y que todo el mundo está lesionando. Pero ¿no convenía más eso a que se los quites a los equipos en la jornada 17 y tienes un mes sin partidos? Lo que pasa es que el jugador también necesita un descanso. ¿Pero tanto? Y yo creo que esa parte que mencionas pudiera ser una alternativa, pero yo no creo que sea la mejor. Tú hubieras hecho lo de Aguirre, préstenmelo 6 semanas antes. Yo creo que es bueno. Okay. Y él sabrá, ¿no? También. Pues, a ver, el jugador al final de cuentas es bueno o es malo, o sea, no va a cambiar mucho, ¿no? Y yo creo que sí la parte anímica, pues hay que potencializar el talento que ya sabes que tiene X o Y jugador, ¿no? Yo creo que esto le puede funcionar a Javier Aguirre. Yo creo que va por el tema de las lesiones, de protegerse, ¿no? Protegerse, pero también hacer equipo y la parte mental, ¿no? Pero además también los equipos previo al Mundial siempre los jugadores se cuidan un poco más, ¿no? De es decir, ya no dan el 100 porque se tienen que cuidar para llegar al Mundial. Y presidente, bueno, ya hablando de la selección, Rafael, pues hay que entrarle a cómo ves el curso que ha tomado, los partidos que hemos tenido, los que vamos a tener esta semana y vamos, ¿qué perspectiva, cuál es tu expectativa de la selección mexicana rumbo a pues ya? Yo siempre he sido muy patriota, ¿no? Y yo confío y creo que el trabajo y la experiencia de Javier nos va a llevar por buen puerto. O sea, se ha hecho un análisis de los rivales, se está trabajando, ahora se verán algunos jugadores que no están en el extranjero, pero creo que ese cúmulo de concentraciones, esos partidos que se están buscando, creo que nos va a llevar a un buen puerto. ¿Pero tú crees que la selección sí tiene nivel para competir en semifinales, en fases importantes? Tengo la confianza de que vamos a hacer un buen papel. ¿Pero en qué se basa tu confianza, Rafael? ¿En lo que has visto o en lo que esperas que se presente en los próximos meses? O de que, porque somos anfitriones, ahí vamos a tener no tanto eso, sino un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo que se está haciendo. Y creo que Javier es un tipo con mucha experiencia y yo considero que debemos de apoyarlo. Debemos de apoyarlo y debemos de empujar también desde los medios en que México va a ser un buen... Yo también lo pienso, con las palabras. Yo también lo pienso y creo que sí el hecho de la localidad influye muchísimo. Sí. No, y Javier Aguirre no se puede quejar de falta de apoyo porque ha tenido la mejor preparación para un mundial, yo creo que de los últimos 4 o 5 mundiales. Pero yo sí confío y ahora, talento. Ahora el tema, por ejemplo, hablando esta semana, más allá de que sea Panamá y Bolivia, que bueno, Panamá viene al mundial, Bolivia juega repechaje. Creo que el hecho de que lo saquen, ya no Estados Unidos con los paisanos, sino que vayan al Rommel Fernández, que vayan a La Paz, a Bolivia, independientemente que obviamente no va ni cerca un 11 titular, no va mucha gente de Chivas, por ejemplo, que van a probar, va el tema de los porteros, no sabemos. Pero a ver, vamos Acevedo. ¿Cuántos serían titulares de los que vayan a... Bueno, no tenemos la alineación, pero de los que van a jugar... Contra Panamá y contra Bolivia, ¿cuántos van a estar en la Copa del Mundo? Hay algo que... En la Copa del Mundo, algunos. No, pues por 3 o 4. 2 o 3. Es que entonces lo mismo y se vuelve, o sea, dentro de eso y yo imagino que lo están pensando, pues también sería medio absurdo, ¿eh? Y medio estéril. ¿Querías decir algo al respecto, Rafael? Siempre yo pienso que en este tipo de etapas, donde se ven más jugadores, siempre yo tengo una idea y manejábamos un concepto, ¿no? Hay jugadores de club, sí, jugadores de selección y jugadores internacionales. No hay más. Si vemos esa parte, en esta etapa podemos ver que los que están en la liga, que van a ir a esa parte, podemos ver que alguno puede brincar ahí y nos puede sorprender. Entonces yo creo que tengamos una esperanza, ¿no? En que el trabajo que está haciendo nos va a permitir ver que quizás 2 o 3 se pueden consolidar. ¿Cómo quién?
pues no pudiera decir. o No, echarle me porras refiero alguien, a ¿no? Gilberto Mora, por ejemplo. No, pues No, ya está más que, ya está más que por cantado. muchas razones, yo lo Más tendría que ahí. cantado, claro. Sí, pero no en un mundial. Es decir, vamos a ver cómo se comporta. Vamos, todos sabemos de sus No, talentos. pero O sea, yo de sí verdad, lo veo en el jugando Mundial, partidos, sí lo veo jugando Pero partidos del Mundial. decíamos eso antes de la Copa Oro. Sí, y pero terminó Yo sí lo siendo veo una jugando pieza partidos clave. del Mundial. Yo creo que no solo ahí. Yo repito, hemos visto muchos jóvenes, pero yo creo que es lo que debíamos de hacer en México. O sea, viene un tipo como Osorio, lo ve, lo proyecta y a veces al mexicano nos toma un poco en cuenta, ¿eh? Quiero decirlo, eso sí también, porque hay muchos jugadores en este país, yo que me he dedicado al escauteo y que he visto muchos jóvenes, que pueden estar ahí. Desafortunadamente las políticas o las formas o las metodologías. Pero ya a estas alturas del Mundial, a los 140 y tantos días que faltan, ¿tú crees que haya una sorpresa de lo que ya se ha visto en los partidos Puede ser que anteriores? surja alguno, ¿Alguien pero que yo se creo suba? que Yo Javier lo ya veo tiene complicado. una base muy clara y Tendrá ciertas dudas. Sí. Y tendrá que ver con la recuperación Sí. que Creo tienen que- ciertos Pero como jugadores, como ¿no? El una caso de sorpresa. Santi Jiménez, De Alexis Vega, por ejemplo, ¿no? sí, exactamente. Huescas. Ahí en Luis el Chávez. Copenhague. O sea, Es que son yo hospitales creo que es selección. ahí donde tendría ciertas dudas, ¿no? Pero ya, a estas alturas ya tienes tu grupo prácticamente de No sé Ya qué está- ya opinas, está pero por más ejemplo, para mí la manchado. mayor duda que tiene Javier Aguirre es Quiñones, porque lo dijo en una conferencia y así tal cual, al más puro estilo de qué trabajo le cuesta a la gente ver una liga en Arabia, ¿no? Como ninguneando, y se habla mucho que Quiñones quiere regresar a donde sea, ¿no? Con tal de estar en el radar, pues justamente Javier Para estar en Aguirre el Mundial. se habla mucho, por ejemplo, en Monterrey, que Berterame todo indica que va al Inter de Miami, que Monterrey podría repatriar a Quiñones. Tú, por ejemplo, en el caso de Quiñones, a mí es un jugador que me gusta mucho. ¿Quién? Que te puede, Julián Quiñones. Te puede cumplir diferentes posiciones, no solamente de 9 atrás, por la banda. Tú en ese caso, por ejemplo, ¿crees que Quiñones tenga... yo no lo vi un tan cupo? claro cuando estuvo. O sea, cuando estuvo ese es no el vi punto. un aporte así tan... Y creo que a lo mejor en esta etapa pudiera ser que si regresa o si viene a otra liga... Y lo pudiera que tener- dijiste, importantísimo, ¿no? El que es jugador de club, el que es jugador de selección y el que es jugador internacional. Yo O sea, creo que es un Quiñones, jugador- cuando se puso la playera de la selección mexicana, sí dejó muchas dudas de cómo lo veíamos jugando En en Atlas, Atlas, en en América, América. Sí, claro. jugador de No club. quiere decir que sea un jugador... Mal. que no, Mal, ¿no? vaya. No, pero hay ciertas Ahora hay situaciones momentos, que no se ¿no? le Hay dieron. momentos en donde pasa el camión y te subes y te lleva. Pero, por Así le ejemplo, pasó a Luis Chávez en el anterior Claro. Mundial. Si tenemos, Por ejemplo. si tenemos vaya, podría ser que consideremos todos que el mejor jugador de México es Raúl Jiménez. Sí. Podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, por ahí está. Y él destaca en su Actualmente, club y claro. también con la selección. Sí, es un Es un buen jugador. Pues, Internacional. El caso de Santi, club, por ejemplo, selección e internacional. Santi, por ejemplo, destacó mucho en Países Bajos. En Milán, bueno, se han presentado diferentes cosas, pero incluso en el Feyenoord venía a la selección y todos decíamos, Sí, no ¿dónde jugaba, está no ese respondía. Santi? ¿no? Exactamente. A lo que vamos, ¿no? Jugador de club O internacional, jugador pero no de selección, Porque le da- internacional me parece que solamente Raúl y quizás en buen nivel Edson, que hoy No, en bueno, día... y Johan. Johan Vázquez, ¿de acuerdo? Johan Vázquez, Sí, sin duda alguna, jugador, Creo que- capitán en Italia. Creo que Santi va a llegar bien, yo creo. Ojalá. La operación, a ver, ¿no? Y ojalá, pero pues una. Bueno, Rafa, y esos operación. partidos que vienen no son, digamos, es muy probable que México pierda. En Bolivia y también en Panamá. Es muy probable. no sé. Bueno, yo considero. Ahora, Yo veo más difícil ¿el Panamá que resultado Bolivia. va a ser importante o no es importante el resultado en estos dos partidos? Siempre volvemos a lo mismo, queremos ganar. Tenemos que ser muy respetuosos porque en algún momento puede ser que el plantel que viaja a estos dos partidos no sea el que esperamos, ¿no? Pero yo creo que de ahí se sacan conclusiones para lo que es la parte final. Y decir con este, pero el resultado siempre lo vamos a Es que sí, a ver, anhelar todos. el hecho de que sean jugadores que no van a llegar a la Copa del Mundo, la verdad es que a Pero mí hay sí me cosas parece. interesantes. Sí, pero me parece un ejercicio, y lo digo de verdad con todo respeto, un tanto absurdo. O sea, yo entiendo que es lo que hay, Como que no que no te puedes. va a abonar. Pero sinceramente. Por eso que puede perder. No, y puede perder, ojo, pero si pierdes, tienes la justificación de que, bueno, son chavos. Y si ganas, Entonces, Si ganas, no, bueno, pasa nada. ajá. Yo la verdad, y lo digo en Entonces, no serio, abona nada. entiendo que es un gran esfuerzo que está haciendo la federación por tener partidos, pero sinceramente, y hablando ya tal cual,
Es un tanto absurdo. Relleno. Porque está llevando un equipo que no va a ir al Claro. Mundial. O sea, que puedes ver jugadores, ok, y de veras, de esos, ¿cuántos van a siquiera ser considerados? Entonces, la verdad, a mí me parece que es absurdo. Y hay que obviamente taparle el ojo al macho, como dicen por ahí, y decir que la federación está trabajando, que lo está haciendo. Pero la realidad del fútbol actual es que no te permite jugar con tus titulares, en el caso de México, por los europeos. Entonces, es una perdedera de tiempo, perdón que lo diga así, pero es una pérdida de tiempo porque ¿qué conclusiones vas a sacar? porque si pierdes, este te vas cuate a ir juega contra muy la bien. selección. Sí, ¿A cuántos le va a hacer a Javier Aguirre cambiar? Decir, no, ya no voy a llevar No. por llevar este. Pues no. Quizá lo Y si interesante pierdes, sería el se te tema de la viene portería. encima la gente. Que está hombre, pero- Tala, Malagón, Acevedo. Y el caso de la delantera, hay 3 convocados, que de esos, uno va a ir seguro. Suponiendo que se recupere Santi, ¿no? Que en teoría debería ser o Berterame o Sepúlveda, la hormiga. A mí me parece realmente lo interesante. Ahora- En la defensa no hay oportunidad alguna contra Montes y contra Vázquez. Podemos analizar algo, no sé. Sí, sí, sí. Podemos coincidir o no. Me preocupó un poco lo de Colombia, cuando jugamos con Colombia. Sí, no sé, que nos yo me quedé- metieron 4. Yo me quedé un qué poquito Paraguay preocupado vergüenza. porque creo que son equipos que deberíamos de... De jugar a la competirles, ¿no? par, estar... Me preocupó. Entonces, esta parte, yo entiendo el comentario, pero creo que yo creo que alcanzamos a tener ahí uno, quizás o dos, y yo lo veo desde un punto de vista bueno para ya entrar en la etapa Final. final y empujarle, ¿no? Porque me preocupó esa Pero esa cambia fecha. algo No, si le no. ganas a estas elecciones o cambia algo no, si pierdes. A lo que me refiero es Eso es lo que- en la el elección. comentario Si Ay, pierdes, güey. si la prensa En se la pone elección. diferente y el pero aficionado. Ahí está el tema, que si pierdes, eres objeto de crítica. Y si ganas, puede pasar. Pues sí, pero si pierdes, Tenías la obligación. pero si tienes la ganas, ¿no? justificación muy clara. Ahora, a final de Si cuentas, pierdes. en la parte interna, lo que se busca perseguir, sí, puedo estar equivocado yo, creo que hay un objetivo y ese Javier lo conoce y lo sabe. Yo la verdad entiendo que es lo que hay y bueno, no creo que sea perjudicial, pase lo que pase, pues de algo te ayudará, de algo. Eso. Y tristemente, o sea, yo en mi comentario de que me parece pues, un tanto absurdo, pero entiendo que es lo único que se puede hacer ahorita. Y entonces, pues agarrarte donde puedas, pero sinceramente de provecho. Pues habrá que esperar. No hay mucho que sacar. Sí, o sea, de que esto, te vaya a poner algo pero tiene que importante, no hacer, creo tiene tampoco que yo. mover y que estamos No trabajando, lo creo. porque así es la realidad, ¿no? Pero están a la par, por ejemplo, Panamá y México. En este momento prácticamente están jugando a la par, ¿no? Sí. O sea, ahí no hay, vamos, De hecho, yo un veo rival más débil, complicado a Panamá. ¿no? Yo el de Panamá es el que lo veo más complicado, ¿no? Con todo respeto, sí. Además, Sí, por no, como claro, pero bueno. Bueno, jugar en La Paz va a ser un buen reto. Sí, la altura, ¿no? Y eso, La ¿no? altura, claro. Pero A ver, Panamá más por la calidad No, del y está bien, ¿sabes qué? El hecho de... Quitando esto de los jugadores que van, pues ni modo, no se puede quitar, pero el hecho de ir a Centroamérica, Sí. ¿no? Con la selección, el entorno, creo que eso te mueve un poquito de lo que, que no de lo es que Estados estás Unidos, acostumbrado, claro. sí, Sí. de México o Estados Unidos. Y eso también yo creo que es mucho la intención de ir a un estadio de Sudamérica. Sí, la Bolivia ahorita presión, está muy conectado ahorita con el fútbol, la afición boliviana, porque tienen el sueño de llegar. una Copa del Mundo, que si no me falla la memoria, Bolivia nada más ha ido a un mundial, ¿no? Fue al de Estados Unidos. Estados Sí, Creo que es el único mundial que ha ido, 94 ¿no? fue el único. Entonces la afición está muy enganchada. Panamá, pues también tiene una historia muy pírrica, ¿no? O sea, prácticamente no ha tenido No, y participaciones. Panamá va al Estuvo en mun- Rusia, va al ¿no? mundial Panamá. porque México, Estados Unidos y Canadá Creo que nada más son locales. fue a Rusia, ¿no? O sea, y también va a estar. Entonces creo que ese entorno de salirte un poquito de otros ambientes, eso también yo sí lo veo positivo, ¿no? Y Panamá, a ver, digo, si nos empezamos a preocupar de Panamá ya hablando de una Copa del Mundo, pues es que no estamos. Bueno, a lo mejor va a estar para más ganarle a fácil la nadie, primera ¿no? ronda para México que enfrentar a Panamá. No, y de veras. Y viendo lo que hizo Sudáfrica, De por veras, ejemplo, ¿no? de veras, yo lo firmo. México le va a ganar a Sudáfrica y lo firmo y le meto lana a quien quiera. Pues ojalá. En serio. Que no, se No, confíe. espérame. Pero que no se confíe. No, también. yo doy 3 goles de ventaja. Mínimo. Handicap No, en de 3 serio. goles. ¿Tú también lo das por hecho? No, 3 Yo goles de lo veo ventaja, ¿eh? muy- ¿Le metes una lana? Tampoco. No, pero espérame, y por ejemplo, Tampoco Tampoco Corea. seas soberbio, Poncho. No, bueno, Hay que tener soberbia. Creo que No, pero Pero Es que el partido hay que jugarse. ¿Viste a Sudáfrica? Pero quién sabe ya en el Mundial, Poncho. ¿Quién sabe qué, hombre? ¿Sabe? Así nos hicieron unas. Si pecan de soberbia,
mira, nos pasa lo mismo de todas aquí las... en el estadio, bueno, todos como los se vaya a mundiales. llamar, el Estadio Ciudad de México, ¿no? Con el ambientazo que Creo va a que haber. va a ser un partido- La gente muy enganchada. Pero, por ejemplo, No de Corea- trámite, La pero sí un contaminación partido. Por ejemplo, de esta La ciudad. altura, por ejemplo, La- no, pero Corea. olvídate. ¿Cómo ves a Corea? Bueno, creo que Más serio. la historia nos dice que estamos por encima, ¿no? De Corea, sí. Siempre. 2 victorias, ¿no? Siempre. Y aparte, creo que estamos en casa, muchas razones, ¿no? Pero yo creo que la primera etapa de la primera fase, creo que tenemos que ir bien. No, pero Corea no está. Fíjate que a Corea lo ve mucho, mucho más complicado que Sudáfrica. Sí, sí. Bueno, Sí, por Corea le supuesto, mete sí. 2, le gana por 2 a Sudáfrica. ¿En serio? También, Y también México metes lana. atrás. Es que de veras, no tiene nada. Handicap. Te vas a ir a la ruina, Tres. Poncho, de tanto meterle lana a esos Más partidos. 3. Me voy a, al contrario, voy a comprar un IFE de mis apuestas recolectadas. Bueno, pero a ver, entonces, ¿hasta dónde llegamos en el Mundial de No, unos no meses? podemos decir, pero Con realidad. creo que con tendremos realidad, que mostrar más, ¿no? Ahora hay que ver, la segunda etapa ya no es... Hay unos partidos que ya después se van a jugar fuera, ¿no? Bueno, depende. Si México pasa como primero, mantiene Ya el Azteca 2 partidos. 2 partidos. Uno contra algún mejor tercer lugar. Papita. Que viendo los grupos va a ser una broma. Y ya después te toparías con Inglaterra. Que si se da, ahí sí con Inglaterra, la ahí verdad. sí, ya está más ya complicado. lo veo Pero yo, a ver. Ahí no metes dinero. No. Ah. No, ahí sí no. Pero, a ver, pero tampoco lo descartar. Pero tampoco le metiera dinero a Inglaterra. Sí, porque es local. Y Sí, por la localía. Yo siempre digo esto, que La lo doble repito mucho, ¿no? oportunidad, ¿no? Si juegan 5 partidos, o sea, 5 Inglaterra-México, México gana México uno. o empate. Inglaterra Puede te ganar. gana 4. Y este puede ser ese. Sí, o sea, un buen día, ciertas combinaciones, o sea, un buen inspirados. La verdad es doble que yo- oportunidad, Ponchito. O sea, no veo que los 5 los ganaría Inglaterra. O sea, yo creo que sí habrá oportunidad. Muy difícil sería, pero pues, no imposible, ¿no? Y está esta parte de la localía. La verdad es que el asunto de la contaminación en esta ciudad Sí, es un factor. es un sí tema, es la factor. altura es un tema. La temperatura vamos a ver porque cambia mucho el clima, pero normalmente el verano es muy lluvioso. Sí. En la Ciudad de México, vamos a ver porque luego no es tan predecible. Pero la verdad es que está en la mesa puesta para esa etapa, pues poderla avanzar. Así es. Bueno, pues estamos ya a punto de concluir este espacio. Todavía tenemos unos minutos, pero me gustaría pues concluir, puedes ampliarte, Brenda, concluir esta charla, concluir pues lo que representó esta mesa con Rafa. Bueno, pues agradecerle, por supuesto, a nuestro Gracias. querido Rafa estar aquí en Unife Deportes. Y yo, contrario un poquito a lo que decía, yo sí creo que hay que tener más realidad, ubicarnos más que el tema de que somos anfitriones, de que los respaldamos, por supuesto, que queremos que a México le vaya muy bien, pero yo creo que también hay una situación de realidad que se nos complica mundial tras mundial, y mientras no salgamos de esto, la historia será siempre, siempre la misma. Y de las Chivas, pues a seguir trabajando. Creo que es importantísimo estos 9 puntos, estas 3 jornadas, haberlas ganado. Lo que sigue es seguir trabajando para Milito y que tengamos un gran torneo. Vamos a ver cómo le sienta este descanso a las Chivas también, ¿no? Javier. Mucho gusto, Gabriel, muchachos. gusto. Rafa, Javi. un gusto que haya estado con nosotros. Creo que alguien que vivió una gloria, yo creo que junto con la medalla de oro, de lo máximo que se ha vivido en el fútbol mexicano. Gracias por el punto de vista, todo eso. Y por supuesto, creo que el torneo va a tener muchos giros. Creo que el torneo, todo el mundo está pensando en el Mundial. Claro. Los que no están seguros van a jugar a tope. Los que ya están seguros quizá se van a relajar un poco. Yo coincido con la parte de que hay que confiar. Difiero un poco con Poncho en la parte de estos 2 partidos. Ya estaremos platicando el lunes. ¿Quién jugó? ¿Cuántos minutos? ¿Cómo quedamos? Y demás. Bien. Poncho Vera. No, pues Rafa, nada más preguntarte, ¿ahorita no estás chambeando en el fútbol? No. Es que Bueno, es una pena, mira, es que de veras. Y Chucho tampoco, ¿verdad? no, Chucho está en en el Monterrey, fútbol. está comentando. Y... Pues es una pena y pues ojalá y Y el pronto. Potro te Gutiérrez. Rafa, veamos muchas ahí, gracias. Gracias por Gracias a estar con ustedes. nosotros y Gracias, ojalá nos gracias, puedas acompañar próximamente. Claro Este que es tu sí. espacio. Siempre. Y siempre bienvenida las vidas dentro del fútbol. Gracias Claro que y muy sí, buena noche. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, no hablamos de los Pumas, ¿no? No. No, pues no. Es que Keylor Navas y ya. Ya estamos platicando. Gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Unife Deportes. Somos pasión. Nos vemos la próxima semana. Ya tendremos los resultados de estos partidos a los cuales hacemos referencia. Que tenga una excelente semana. Nos vemos el lunes. Échate un Goya. Ya de Por lo menos.